Habiendo visto el interés simple, vamos a continuar ahora con el interés compuesto y vamos a utilizar esta tabla para entender cómo es que funciona el interés compuesto, cómo llegamos a la ecuación del interés compuesto y cuál es la diferencia con el interés simple, ¿no? Con el interés simple nosotros partimos de un cierto capital inicial, ¿no? Digamos que son 1,000 pesos, ¿no? Y supongamos que nosotros tenemos una tasa de interés del 10%, ¿no? Entonces, de estos 1,000 pesos, cada que se compra un plazo, nos van a estar pagando 10% de interés. Asumamos que es una inversión, no una deuda, y que entonces nosotros estamos ganando este dinero, ¿no? Entonces, el interés simple siempre se calcula a partir del capital inicial. Entonces, este 10% siempre se va a calcular a partir de estos 1,000 pesos. Eso siempre van a ser 100 pesos. Entonces, cuando se cumpla el primer plazo, a nosotros nos van a pagar 100 pesos, vamos a tener entonces 1,100 en total. Al término del siguiente plazo nos van a pagar otros 100, entonces vamos a tener en total 1,200 y así sucesivamente, ¿no? Cada que se cumpla un plazo, nosotros vamos a ir agregando 100 pesos y 100 pesos. Y esos 100 pesos siempre van a ser la misma cantidad. Siempre se van a calcular a partir del capital inicial y de ahí nosotros vamos a ir agregando ese porcentaje, ¿no? Ahora, el interés simple no suele ser como funcionan las inversiones o como funcionan las deudas. Usualmente estas funcionan a través del interés compuesto. Que en el interés compuesto, el porcentaje que se va a añadir como interés no se calcula del capital inicial, sino que se calcula del capital previo al plazo en el que nos encontramos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo pasado, pues siempre íbamos a estar añadiendo 100 pesos. Pero vamos a analizar un capital inicial de 1,000 pesos con igualmente una tasa del 10%. Vamos a decir que esta es una tasa del 10% anual. Entonces, esto significa que nuestro interés se añade pues cada año, ¿no? Entonces, pues en el interés compuesto dentro de nuestro primer año, nosotros metemos 1,000 pesos a nuestro fondo de inversión y se nos paga el 10% que corresponden a 100 pesos al final del año, tal que nosotros tendríamos 1,100 pesos. Y aquí es donde entra la diferencia con el interés simple. Para el siguiente año, si fuese interés simple, nosotros añadiríamos otros 100 pesos, tal que nosotros tendríamos 1,200 pesos. Esos 100 pesos, de nuevo, sería un 10% calculado sobre nuestro capital inicial. Pero en el interés compuesto, ese 10% se calcula del monto previo, que ahora son 1,100 pesos, que cuenta nuestro capital inicial, el interés que generamos, y de ahí es de donde se calcula ahora el 10%, que el 10% de 1,100 pues son 110. Entonces esto es lo que se añade para el segundo año, así que está aumentando nuestro interés, pasamos de 100 a 110, hay una diferencia ahí. Entonces, nuestro monto para el segundo año va a terminar siendo de 1,210. Y el escenario se repite. Ahora, el 10% que se nos va a añadir de interés no se calcula sobre estos 1,000, sino sobre estos 1,210. Por lo que nuestro interés va a ser 121, que es el 10% de 1,210. Y terminaríamos el tercer año con un monto total de 1,331. En el interés simple, nosotros aquí iríamos en 1,300 porque habríamos añadido 100 pesos por cada año. Pero pues aquí vamos en 31 pesos más. Así que este es el capital inicial que se considera para el cuarto año y se añade el 10% de este capital inicial nuevamente. Eso nos deja con 1,464. Y pasa lo mismo para el quinto año, ¿no? Este es nuestro capital inicial, se calcula el 10% para obtener este interés y quedamos con un monto de 1,610, que es interesante el notar que con el interés simple en el quinto año nosotros hubiésemos tenido 1,500 pesos, después de haber añadido 100 pesos cada año durante 5 años, pues serían 1,500, ¿no? Así que el interés compuesto es mucho más favorable para una inversión, porque vamos a ver que el interés simple pues es un modelo aritmético, o sea que siempre va aumentando de forma constante, mientras que el interés compuesto es geométrico, se dispara muchísimo más rápido, crece mucho más rápido que, eh, que el interés simple, ¿no? Ahora, para calcular el interés compuesto nosotros vamos a utilizar esta ecuación, donde aquí tenemos conceptos similares a los del interés
Simple, pero vamos a tener algunas variaciones. Primero, en el interés compuesto siempre estamos calculando el monto directamente, representado por esta M. Con esto nos referimos al dinero total que tenemos al final. Aquí no estamos calculando el interés por sí solo, como lo hacíamos en el interés simple, sino que estamos ya juntando todo, lo que teníamos y lo que se generó. Nuestra C es nuestro capital inicial, nuevamente, con cuánto dinero estamos iniciando al inicio del periodo, ¿no? La ecuación por sí sola va a tomar en cuenta estos incrementos, tal que nuestro capital inicial, pues aquí sería estos mil pesos, ¿no? Vamos a tener aquí adentro de un paréntesis un 1, eso es literalmente simplemente un 1, al que se le va a sumar el decimal correspondiente a la tasa de interés, que es el porcentaje del capital previo que se añade cada plazo, ¿no? Entonces nos van a decir nuestra tasa de interés y pues nosotros vamos a utilizar el decimal correspondiente a esa tasa de interés dentro de esta ecuación. Y es muy importante señalar que esta siempre va a ser la tasa de interés neta, ¿ok? Es una distinción sutil que vamos a aclarar un poquito más adelante, pero este numerito que vaya aquí tiene que ser la tasa de interés neta, no puede ser una tasa bruta. Ahorita veremos qué significa eso. Y por último, n va a ser el número de plazos, que es la cantidad de veces que se añade interés, ¿no? Entonces, pues, si yo quisiese utilizar esta ecuación para calcular el escenario de esta tabla, nosotros tendríamos un capital inicial de 1,000 pesos. Entonces sería 1,000 por 1 más una tasa del 10%, que corresponde a un decimal de 0,10. Recordamos que los porcentajes se trasladan a decimales dividiendo entre 100. Y esto estaría en un paréntesis elevado a 5, que son la cantidad de plazos que tenemos, puesto que el interés se cobra 5 veces. Aquí hay que tener cuidado, ahorita vamos a remarcar esto cuando hagamos ejercicios, pero en este cálculo hay que operar primero esta suma, después realizar la potencia y finalmente multiplicar ese resultado por el capital inicial. Así que varios puntos importantes ahí. Ahora, vamos a lidiar también con el concepto de la tasa bruta anualizada, que es la tasa total que suman las tasas a plazos dentro de un año. Esta no es la tasa que vamos a utilizar en nuestros cálculos. Donde nosotros tenemos el 1 más i, esta i nunca va a ser la tasa bruta anualizada. Esto a veces se suele dar como dato, en muchos problemas es así, pero no es la tasa de interés neta. La tasa bruta anualizada es independientemente de qué longitud tengan nuestros plazos, qué duración tengan, la tasa bruta anualizada es cuánto porcentaje sobre nuestro capital inicial se genera al año en total, ¿no? Entonces, pues eso ignora la duración completa de los plazos y simplemente se preocupa de cuánto interés está generando al año. Eso es muy útil cuando uno va a hacer una inversión porque así se le dice a la persona pues cuánto va a ganar al año, pero pues no entra en la ecuación del interés compuesto. Ahí necesitamos la tasa neta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos la tasa de interés neta? Esa la obtenemos dividiendo la tasa anualizada entre la cantidad de veces que se genera interés en un año. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos un 12% de tasa bruta anualizada a 180 días. ¿Eso qué significa? Que en total, en un año, yo voy a ganar el 12% de interés sobre mi capital inicial. Y me dicen que es a 180 días, indicándome que pues yo voy a generar interés cada 180 días, que en total va a ser el 12% al final del año, ¿no? Entonces, pues si yo estoy generando el 12% en total durante el año, y esto se cobra cada 180 días, o sea, cada 6 meses, significa que se cobra 2 veces en el año, ¿no? Así que la tasa neta sería del 6%, esa sería una tasa semestral, porque pues se cobra cada 6 meses, ¿no? Entonces, pues una tasa de interés del 6% que se cobra 2 veces al año, pues es lo mismo que una tasa del 12% bruta anualizada, ¿no? Una tasa del 16%, tasa bruta anualizada, a 90 días sería una tasa del 16% dividida entre 4. ¿Por qué entre 4? Pues porque esto se cobra cada 90 días. 90 días, o sea, 3 meses. Eso significa que la estamos cobrando en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. O sea que son 4 veces en total, ¿no? Esto sería entonces 16 entre 4, 4% de tasa neta
trimestral. Estos serían los números que utilizaríamos dentro de nuestra ecuación como nuestra I minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, nada más hay que tener eso en cuenta al momento de hacer los cálculos, porque si no, pues vamos a ingresar un número incorrecto dentro de nuestra ecuación. Para poner en práctica esto, vamos a ver un pequeño ejemplo donde vamos a utilizar nuestra ecuación para el interés compuesto. Aquí también vale la pena recalcar el hecho de que en el interés simple nosotros teníamos que distinguir si es que se nos estaba pidiendo dinero o si se nos estaba pidiendo calcular más bien un tiempo. Y no va a ser el caso en el interés compuesto. Obviamente se puede, pero no está en el alcance del módulo. Siempre que nos hablen de interés compuesto dentro del contexto del módulo, vamos a estar calculando dinero, ¿no? Entonces, bueno, aquí se solicita un préstamo de 50,000 pesos. Ya de entrada ahí sabemos que es nuestro capital inicial, con un interés compuesto del 2% a un plazo de 5 meses. ¿Cuánto se pagará tras este plazo? Aquí hay que recordar que nos deben decir cada cuánto se cobra este interés, ¿no? Entonces aquí dura 5 meses la inversión en su totalidad, bueno, el préstamo en su totalidad, pero no nos dice cada cuánto se añade interés. Como no nos dice cada cuánto se añade interés, asumimos que el interés se añade mensualmente, ¿no? Entonces, si se añade cada mes, pues, y esto dura 5 meses en total, pues se va a añadir 5 veces. Así que, bueno, vamos señalando algunos datos. Nosotros de entrada tenemos que nuestro capital inicial es de 50,000 pesos, porque es el préstamo que se toma de manera inicial. Luego, aquí no estamos lidiando con tasa bruta anualizada, no nos lo dicen, entonces simplemente tratamos este 2% como nuestra tasa de interés neta. Sabemos que ese 2% hay que convertirlo a decimal, dividiendo entre 100, o lo que es lo mismo, poniendo un puntito aquí y moviéndolo 2 lugares hacia la derecha. Y con eso tenemos nuestra 0.02, que es el número con el cual vamos a trabajar. Y nuestra n, que n es la cantidad de veces que se va a cobrar el interés, que en este caso serían 5, dado que pues esto dura en total 5 meses y puesto que no nos dicen específicamente, asumimos que nuestra tasa de interés es mensual. O sea que cada mes se está cobrando el 2% de interés sobre estos 50,000 pesos. Así que acomodamos para calcular y esto va a ser multiplicar nuestro capital inicial, estos 50,000 pesos, por 1 más nuestra tasa de interés, que es 0.02, y esto lo vamos a tener elevado a la quinta. Ahora, vamos a ver cómo ingresar esto en la calculadora, porque a veces cuando lo hacemos a mano tenemos el problema de ingresar o operar más bien incorrectamente estos números, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí? Por jerarquía de operaciones hay que operar primero lo que está dentro de este paréntesis, luego ese resultado elevarlo a esta potencia y el resultado de todo esto multiplicarlo ahora sí por los 50,000. Para ingresarlo en nuestra calculadora, esto es tan sencillo como ponerlo literalmente de la forma en la que lo escribimos. Ponemos el 50,000, abrimos un paréntesis, nótese que aquí se pone automáticamente nuestra multiplicación, que es lo que buscamos. Ponemos 1 más nuestra tasa de interés, que fue 0.02. Cerramos el paréntesis y buscamos nuestro botón de potencia, que usualmente es este botoncito que viene aquí abajo, que dice X elevado a la Y. A veces no aparece y hay que presionar este botón, este de las flechitas, ¿okay? Este de aquí, para que nos muestre más opciones. Hay otras calculadoras donde hay que accesar al modo científico de alguna u otra forma, pero siempre buscamos un botoncito así, o en su defecto, esta pequeña cuña, este piquito hacia arriba que sale, que este también es un botón a veces, que siempre indica potencia. Entonces, pues bueno, aquí ponemos nuestra potencia, que es 5. Aquí no es necesario cerrar el paréntesis, pero vamos a hacerlo por buenas prácticas. Y pues ya aquí nos marca nuestro resultado, que es 55,204. Entonces aquí este sería nuestro resultado final, ¿no? Con algunos centavos. A veces va a haber algunas pequeñas discrepancias justo por el tema de los decimales, pero pues, ese resultado es perfectamente suficiente, ¿no? Y con eso nos quedamos esos 55,204 pesos. Entonces ese sería el monto a pagar tras estos 5 meses dentro de este escenario.
Y como ejemplo final vamos a trabajar este escenario, que es un problema muy común, donde se nos van a ofrecer dos opciones de inversión con distintos atractivos y vamos a tener que determinar cuál es la mejor opción, ¿no? En este caso tenemos una familia que planea invertir 100,000 pesos durante 5 años y tenemos estas dos opciones, ¿no? Tenemos el banco Andor, que nos ofrece un 8% de tasa bruta anualizada. Ojo con esto porque va a involucrar un cálculo adicional a 120 días, ¿no? Eso significa que cada 120 días se nos añade interés, que en total suma al año un 8%. Y está el Banco VIX, que ofrece una tasa menor, 6%, igualmente de tasa anualizada, pero esto es a 90 días, o sea que se cobra interés más frecuentemente. Y la pregunta es, pues, ¿qué inversión da un mayor rendimiento? O sea, ¿cuál es la opción que les termina dando más dinero a esta familia, ¿no? Así que vamos a hacer el cálculo para ambos, para comparar, ¿no? Vamos primero con el Banco Andor, donde vamos a tener para ambos el mismo capital inicial. El capital inicial es de estos 100,000 pesos. Luego revisamos el tema de la tasa de interés. Aquí se nos da la tasa bruta anualizada, ¿no? Que es del 8%. Ese 8%, puesto que es una tasa bruta anualizada, tenemos que dividirlo entre la cantidad de veces que se cobra interés al año. Que pues si esto se cobra cada 120 días, eso es cada 4 meses, entonces lo vamos a cobrar 3 veces al año en total, ¿no? Que van a ser en el mes 4, que es abril, luego en agosto y finalmente en diciembre. Entonces, nuestra tasa de interés va a ser ese 8% entre 3, que es aproximadamente un 2,66%. ¿Okay? Que esto lo trabajamos, claro, como su decimal, así que esto sería más bien el 0,0266. Ese es el decimal que vamos a trabajar. De nuevo, lo que hicimos aquí fue dividir esto entre 100 para llegar al decimal, o mover este puntito 2 lugares para acá. Y pues vamos con el tema del número de plazos, que a ver, si se cobra 3 veces al año y esto dura 5 años, pues entonces vamos a cobrar interés un total de 15 veces, ¿no? Así que nuestra ecuación quedaría así, sería nuestro capital inicial, serían estos 100,000 pesos, y eso lo vamos a multiplicar por 1, ya estoy yendo de acuerdo a esta ecuación, 1 más la tasa de interés neta, que es este 0,266, y esto lo vamos a elevar a la 15. Entonces, nos vamos a nuestra calculadora y ponemos nuestro 100,000, abrimos paréntesis, por 1 más 0,0266, cerramos paréntesis, buscamos nuestra potencia y elevamos a la 15. Cerramos nuestro paréntesis por elegancia y obtenemos 148,258 pesos. Ese es entonces el resultado de haber invertido en el banco Andor. Ahora, dependiendo de cómo hayamos trabajado esto y qué tantos decimales usamos aquí, esto puede variar por algunos cuantos pesos, pero ese va a ser nuestro resultado preliminar, ¿no? Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero ahora lo vamos a realizar para el banco VIX, nuestra segunda opción, donde aquí pues tenemos el mismo capital inicial, son 100,000 pesos, pero sí va a cambiar el tema de nuestra tasa, porque aquí se nos ofrece el 6% de tasa bruta anualizada a 90 días. Eso significa que se cobra cada 3 meses, por lo tanto, durante el año se va a cobrar un total de 4 veces, ¿no? Si es a 90 días, o sea, 3 meses, se cobra en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Entonces, nuestra tasa neta termina siendo del 1,5%, que lo vamos a trabajar como el decimal 0,015. De nuevo, dividimos este porcentaje entre 100 o movimos este puntito 2 lugares a la izquierda, ¿no? Entonces nos queda 0,015 y para el tema de nuestro número de plazos, pues decimos, a ver, en el año se cobra en total 4 veces interés y si esto dura por 5 años, pues entonces se va a cobrar un total de 20 veces, ¿no? Vaya, 4 por 5 esencialmente. Y pues listo, con esto hacemos nuestro segundo cálculo, que para el monto aquí tendríamos nuestro capital inicial, como siempre. Tendríamos estos 100,000 pesos
por 1 más nuestra tasa de interés, que es 0.015. Cerramos aquí nuestro paréntesis y vamos a elevar esto a la 20. Nos vamos a nuestra calculadora e ingresamos, como siempre, nuestro capital inicial, paréntesis, 1 más 0.015. Aquí sí no hay pierde porque el decimal no es infinito. Cerramos nuestro paréntesis y elevamos esto a la 20. Ahora, es muy importante sí cerrar este paréntesis, el primero que ponemos, porque si no, sí nos va a resultar algo incorrecto. Y cerramos nuestro paréntesis, ¿no? Entonces elevamos esto a la 20 y tenemos como resultado 134.685. Entonces lo colocamos acá y son 134.685 del banco VIX, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál nos conviene más? Pues obviamente nos conviene más el banco Andor porque pues eso nos genera un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, pues vamos a tomar eso como nuestro resultado final y esa sería nuestra respuesta. Y así es como utilizamos la ecuación del interés compuesto.